reinvento come quella sera, vento d'aprile. Proteo, que es un dios que cambia de forma. Según la mitología griega, en el fondo del mar vive un dios misterioso y atrayente. Su característica principal consiste en que tiene el poder de cambiar continuamente de forma. Así entonces, unas veces es pez, otras veces es coral, tal vez medusa, quizás se le antoje tornarse en un rayo de luz o en arena del mar. Por supuesto, no debemos perder de vista que siendo un dios, puede también vivir fuera del agua, aunque según dicen, todos los dioses pueden adquirir la forma que deseen. Pero ninguno es tan metamórfico como Proteo, quien por más que cambie de forma, no deja de ser el mismo, un dios marino. Parece ser que la única que lo reconoce bajo cualquiera de sus formas y a quien le hace poca gracia sus trucos es a su mujer, Corónide. Tal como Proteo, existe una especie literaria muy conocida y quizá una de las más antiguas, pero que también es muy escurridiza por las variadas formas que adopta. Me refiero al cuento, simplemente producto de la imaginación, que narra historias, siempre en prosa, breve, un asunto sencillo, anécdota decimos los cuentistas, la novela es personaje, el cuento es anécdota, me decía mi maestro Daniel Sada, ¿verdad? Eso no lo perdemos de vista, que tiene un carácter realista o fantástico según sea. Sin embargo, aunque se trata de una narración, puede asumir, como Proteo, muchas formas, y puede ser contada como una narración en primera persona, en segunda o en tercera persona, como un diálogo, como un monólogo, una carta, en fin. Desde luego, y aquí a lo mejor aventaja en cierta medida a Proteo, el cuento, porque puede combinar dos o más de estas formas, solo que bajo cualquiera de ellas continúa siendo lo mismo, un cuento. Nosotros, los occidentales, creemos que el cuento es nuestro, que nosotros lo hicimos, y bien sabido es de que desde la antigüedad vienen desde los chinos, los persas, y que se fueron a dar con los árabes, y los árabes, pasando el Mediterráneo, lo trasladaron al otro lado, a Europa, y ahí pues cayó en manos del infante don Juan Manuel, del que me acuerdo aquí, con el conde Lucanor, con Boccaccio, con Geoffrey Chaucer, con los cuentos de Canterbury y los relatos de las mil y una noche. Ya hasta posteriormente, en el Renacimiento, el cuento continúa afianzándose con obras de gran popularidad, y entonces ahí, en toda esa época del Renacimiento, encontramos a cuentistas maravillosos como Cervantes, Marguerite de Navarre, Charles Perrault, Jean de La Fontaine, Samaniego, Jonathan Swift, los cuentos de Grimm, los de Hans Christian Andersen y Hoffmann. Y todo esto, con todo esto se llega hasta Edgar Allan Poe, que yo supongo y creo que es uno de los mayores cuentistas y que prácticamente fue el que inauguró la formidable cuentística moderna. Y yo creo que ha dejado una enorme influencia que no se ha agotado y que ha llegado hasta nuestros días. Vamos a decir que el vínculo que se estableció con la cuentística en Latinoamérica devino de Horacio Quiroga, que tuvo alguna conexión allá con Baudelaire, que había traducido un poema de Allan Poe, el más famoso de ellos, y algo creo de sus textos. Y entonces Horacio Quiroga, que debo decirlo, era un cuate que se inyectaba morfina y pues fumaba no sé qué cosa, metía pues hasta los dedos, dicen los chavos ahora, ¿no? Y entonces tenía una mentalidad así muy fantástica, y además el talento escritural, ¿no? De tal manera que él fue el que transporta de algún modo el chunche ese que ya dijimos que se llama cuento y lo trae a América Latina. Y por supuesto que de ahí se derivan los grandes cuentistas que ahorita algunos de mis compañeros han dicho: Borges, Cortázar, Donoso y todos los demás. De ahí se inicia, digamos, una tradición cuentística en Latinoamérica que llega hasta México, en donde pues se depositan
en cuentistas como Arreola, Carlos Fuentes, diría, entre otros. Cuentistas importantes, aquí yo tenía apuntado, para que no se me olvidara, Sergio Pitol, Garibay, Monterroso, Valadez, Beatriz Espejo, Ibargüengoitia. La lista es larga, ¿no? Inés Arredondo, Guillermo Samperio, que ya lo trajimos más modernamente, Nepardo, Avilé Favila, y yo creo que con eso cerramos. No sé yo actualmente si haya un movimiento así vanguardista, así espeso, pues sustantivo aquí en Puebla. Me parece que todavía no. La cuentística poblana yo creo que sigue siendo interesante, pero no apasionante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Portami via con te.